Nunca olvidaré el momento en que me paré frente a 200 invitados en la boda de mi exnovio con mi ex mejor amiga y les mostré el video que cambiaría todo. Tenía 26 años. Llevaba un vestido rojo que costó más de lo que él ganaba en un mes. Y en mi mano sostenía la prueba de la traición más grande que he vivido. Cuando di play y las pantallas del salón mostraron esos mensajes, esas fotos, esa mentira que habían construido durante 2 años mientras yo todavía dormía a su lado, el silencio fue tan fuerte que podía escuchar mi corazón latiendo. Lo que ninguno de los dos sabía era que destruirme fue el mejor error de sus vidas, porque de esas cenizas nació la mujer que hoy tiene más éxito del que ellos jamás soñaron tener juntos. Si alguna vez te han traicionado las 2 personas que más amabas, esta historia es para ti. Suscríbete a Amor, Traición y Venganza y déjame saber en los comentarios si alguna vez viviste algo así, porque lo que voy a contarte te va a hacer sentir que la justicia sí existe y que el karma trabaja de formas que nunca imaginas. Pero para que entiendas cómo una chica rota y traicionada terminó siendo millonaria, mientras ellos apenas pueden pagar la renta de un departamento miserable, tengo que llevarte 3 años atrás, cuando todavía creía que Sebastián era el amor de mi vida y que Melissa era mi hermana de otra madre. Cuando todavía era tan ingenua que no veía las señales que estaban frente a mis ojos. Mi nombre es Valeria, y hace 3 años tenía 23. Trabajaba como community manager en una agencia de marketing digital en la Ciudad de México. Vivía en un departamento pequeño en la Roma con 2 roommates, y pensaba que mi vida estaba exactamente donde debía estar. Sebastián y yo llevábamos 1 año y medio juntos. Lo conocí en una fiesta de un amigo mutuo. Él era diseñador gráfico freelance. Tenía esa vibra de chico creativo con sus lentes hipster y su barba perfectamente arreglada. Y me enamoré de cómo me miraba cuando yo hablaba de mis sueños de algún día tener mi propia agencia. Melissa había sido mi mejor amiga desde la preparatoria. Literal, 8 años de amistad. Habíamos compartido todo. Primeros besos, primeros desamores, graduaciones, desvelos estudiando, madrugadas llorando por chicos que no valían la pena. Ella estudiaba diseño de modas y trabajaba en una boutique en Polanco, mientras juntaba para lanzar su propia marca. Éramos inseparables. Subíamos stories juntas, hacíamos planes cada fin de semana, nos contábamos absolutamente todo. O eso creía yo. Cuando le presenté a Sebastián, me dijo que me veía súper feliz, que él parecía un buen chico, que cuidara mucho esa relación. Empezamos a salir los 3 juntos. Dobles citas cuando Melissa tenía novio, o salidas de amigos cuando estaba soltera. Todo parecía perfecto. Yo trabajaba en la agencia. Sebastián hacía sus proyectos desde casa. Y Melissa y yo seguíamos siendo las mejores amigas del mundo. Hacíamos planes de futuro. Hablábamos de cómo sería cuando las 2 tuviéramos nuestros negocios exitosos. Cuando yo tuviera mi agencia y ella su marca de ropa. Pero hace como 1 año y medio, empecé a notar cosas raras. Pequeñas al principio, tan pequeñas que pensé que estaba paranoica. Sebastián empezó a mencionar mucho a Melissa en conversaciones casuales. Melissa me dijo esto sobre diseño. Melissa me recomendó esta app. Melissa opina que deberías hacer tal cosa. Al principio me parecía normal. O sea, era mi mejor amiga y mi novio. Obvio iban a llevarse bien. Incluso me alegraba que se llevaran tan bien. Luego empezaron las salidas. Melissa me decía que iba a ver a Sebastián para pedirle consejos sobre diseño, porque él era diseñador gráfico y ella necesitaba ayuda con su portafolio. Yo no le veía nada raro. Sebastián me decía que había quedado con Melissa para tomar un café porque ella estaba mal por un chico y necesitaba platicar. Yo les decía que me avisaran para alcanzarlos y siempre había alguna excusa. Que ya se iban, que era una charla rápida, que mejor nos veíamos después. Un día llegué temprano a mi depa y encontré a Sebastián sentado en la sala platicando con una de mis roommates. Me dijo que había pasado a verme,
pero que no le había contestado el mensaje avisándome. Revisé mi celular y no había ningún mensaje. Cuando le pregunté me dijo que seguro no le había llegado, que el WhatsApp estaba fallando. Me dio un beso y se fue. Esa noche algo en mi estómago se sintió extraño, pero lo ignoré. Las señales siguieron. Sebastián empezó a poner su celular boca abajo siempre que estábamos juntos. Antes lo dejaba tirado en cualquier lado, pero ahora era como si lo protegiera. Cambió la contraseña de su celular. Cuando le pregunté por qué me dijo que era por seguridad, que le habían hackeado una cuenta. Melissa empezó a cancelarme planes de último minuto. Quedábamos de vernos, y media hora antes me decía que le había salido algo, que su mamá necesitaba ayuda, que tenía que trabajar. Pero luego subía stories en fiestas o bares donde claramente no estaba trabajando. Empecé a sentir que algo estaba mal, pero no podía señalar qué exactamente. Mis amigas de la agencia me decían que me veían estresada, que si todo estaba bien con Sebastián. Yo les decía que sí, que todo perfecto, porque en mi cabeza no podía procesar que algo estuviera mal. Sebastián seguía diciéndome que me amaba. Seguíamos teniendo sexo. Seguíamos haciendo planes de irnos a vivir juntos. Melissa seguía siendo mi mejor amiga. Seguíamos hablando todos los días por WhatsApp. Seguía diciéndome que era la persona más importante en su vida. Pero la distancia era real. Sebastián ya no me preguntaba por mi día con el mismo interés. Melissa ya no me contaba todo como antes. Y yo sentía que me estaba volviendo loca porque todos me decían que estaba exagerando, que eran cosas normales, que las relaciones evolucionan y las amistades también. El evento que lo cambió todo pasó hace exactamente 1 año y 4 meses. Era viernes por la noche, y yo había salido con compañeras de la agencia a un bar en La Condesa. Sebastián me había dicho que tenía mucho trabajo y que se iba a quedar en su depa terminando un proyecto. Melissa me había dicho que tenía cena familiar y que no podía salir. Yo estaba en el bar, platicando con mis compañeras, cuando sentí esa sensación rara de que algo no estaba bien. Literal se me hizo un nudo en el estómago y no sabía por qué. Le mandé mensaje a Sebastián preguntándole cómo iba con su proyecto. Me dejó en visto. Le mandé otro mensaje media hora después. Nada. Eso era súper raro porque él siempre contestaba. Llamé. No contestó. Volví a llamar. Buzón. En ese momento algo dentro de mí se rompió y tomé la decisión más impulsiva de mi vida. Le dije a mis amigas que me sentía mal. Pedí un Uber y me fui directo al departamento de Sebastián. Cuando llegué al edificio de Sebastián, eran como las 11 de la noche. Subí las escaleras con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que iba a explotar. Toqué la puerta. No hubo respuesta. Volví a tocar. Nada. Yo tenía llave porque llevábamos más de 1 año juntos, y me la había dado para cuando quisiera ir a esperarlo, o lo que fuera. Saqué la llave y la metí en la cerradura con las manos temblando. Cuando abrí la puerta, el departamento estaba a oscuras. Podía escuchar música bajita viniendo de su recámara. Caminé por el pasillo sintiendo que cada paso era en cámara lenta. Llegué a su puerta y estaba entreabierta. Lo que vi en esos 3 segundos antes de que ellos me vieran me destrozó el alma de una forma que no sabía que era posible. Sebastián estaba sentado en su cama con la laptop abierta. Melissa estaba recargada en su hombro. Los dos tenían copas de vino en la mano. Estaban viendo algo en la pantalla y riéndose bajito. La escena era tan íntima, tan cómoda, tan de pareja que me di cuenta de inmediato que esto no era la primera vez. No estaban besándose, no estaban teniendo sexo, pero lo que estaban haciendo era peor. Estaban siendo pareja. Estaban teniendo el tipo de momento que yo pensaba que solo tenía con él. Cuando empujé la puerta y la luz del pasillo iluminó la habitación, los dos voltearon al mismo tiempo. La cara de Sebastián fue de pánico puro. La cara de Melissa fue de culpa mezclada con algo que no pude identificar en ese momento, pero que después entendí que era alivio. Como si parte de ella quisiera que esto pasara,
que yo los descubriera. Les dije con una voz que no reconocí como mía qué demonios estaba pasando ahí. Sebastián se paró de inmediato y empezó con las explicaciones típicas. Que Melissa había venido a pedirle ayuda con un proyecto, que se había quedado más tarde de lo planeado, que estaban viendo ideas de diseño, que no era nada de lo que yo estaba pensando. Melissa no dijo nada, solo me miraba con esos ojos que conocía desde hacía 8 años y que ahora parecían de una extraña. Les dije que no me tomaran por estúpida, que esa escena no era de 2 personas trabajando en un proyecto. Sebastián me dijo que estaba exagerando, que yo siempre hacía dramas de la nada, que no podía tener amigas sin que yo me pusiera celosa. Esa palabra, celosa, me dolió porque sabía que la estaba usando para manipularme, para hacerme sentir que yo era el problema. Me acerqué a la laptop para ver qué estaban viendo. Sebastián intentó cerrarla, pero fui más rápida. En la pantalla no había ningún proyecto de diseño. Era Spotify abierto en una playlist que se llamaba para ella con un emoji de corazón. Sentí que me moría. Le pregunté a Melissa si tenía algo que decir. Ella por fin habló y me dijo con una voz súper bajita que lo sentía mucho, que las cosas se habían complicado, que no era su intención. No era su intención. Como si traicionar a tu mejor amiga fuera algo que pasa por accidente. Le pregunté desde cuándo. Me dijo que un par de meses. Le pregunté a Sebastián. Me dijo lo mismo, 2 meses. Pero yo sabía que era mentira. Las señales llevaban mucho más tiempo. Les dije que eran unos mentirosos, que esto claramente llevaba más tiempo y que quería la verdad. Ninguno de los dos dijo nada. Me quedé ahí parada esperando que alguien dijera algo, cualquier cosa que hiciera que esto tuviera sentido, pero solo había silencio. Salí del departamento sintiendo que me ahogaba. Bajé las escaleras casi corriendo, y cuando llegué a la calle me solté llorando como nunca había llorado en mi vida. Llamé un Uber y lloré todo el camino a mi depa. Mis roommates me vieron llegar hecha un desastre y me abrazaron sin preguntar nada hasta que pude hablar. Pero eso era solo el principio de la verdad, porque lo que descubrí en los siguientes días fue mucho peor de lo que había imaginado. Al día siguiente bloqueé a Sebastián de todas partes. No contesté ninguna de sus llamadas ni mensajes. Melissa intentó hablar conmigo, pero tampoco le contesté. Me tomé el fin de semana libre del trabajo fingiendo que estaba enferma, y me la pasé en mi cuarto llorando y tratando de entender qué había pasado con mi vida. El lunes, una de mis amigas de la universidad, Carolina, me mandó un mensaje preguntándome si estaba bien, que había visto cosas raras en redes sociales. Le pregunté a qué se refería y me mandó screenshots. Resulta que Melissa había subido varias stories el fin de semana en lugares que reconocí de inmediato. Era el café donde Sebastián y yo tuvimos nuestra primera cita. Era el mirador donde él me dijo te amo por primera vez. Era el parque donde nos sentábamos a planear nuestro futuro. Melissa había estado en todos nuestros lugares especiales con él durante el fin de semana, mientras yo estaba destruida en mi cuarto. Y lo peor es que lo había documentado todo en sus stories como si no le importara que yo lo viera, o como si quisiera que lo viera. Carolina me dijo que tenía que contarme algo más. Me dijo que había estado en una fiesta como 2 meses atrás y había visto a Sebastián y Melissa juntos actuando súper cómodos, súper cercanos, y que en ese momento pensó que era raro, pero no me había dicho nada porque no quería meterme ideas en la cabeza. Me mandó fotos de esa fiesta donde se les veía platicando en una esquina, donde él tenía su mano en la cintura de ella, donde ella se reía de una forma que yo conocía perfectamente porque era la forma en que se reía cuando le gustaba a alguien. Esas fotos eran de 2 meses atrás, pero las señales que yo había notado llevaban como 6 meses o más. Así que les volví a escribir, esta vez exigiendo la verdad completa. Sebastián me llamó y me dijo que habláramos en persona. Quedamos de vernos en un café neutral. Cuando llegué, él ya estaba ahí con cara de no haber dormido. Se sentó frente a mí y me dijo que me debía la verdad.
Me dijo que las cosas con Melissa habían empezado hace como 8 meses. 8 meses. No 2 como me habían dicho. 8 meses en los que yo había estado viviendo en una mentira completa. Me dijo que al principio era solo atracción, que trataron de ignorarlo, que no querían lastimarme. Pero que entre más tiempo pasaban juntos, más se daban cuenta de que tenían más cosas en común, que se entendían mejor, que la conexión era más fuerte. Me dijo todo esto como si esperara que yo lo entendiera, como si fuera algo romántico y no la traición más grande de mi vida. Le pregunté si habían tenido sexo. Me dijo que sí. Le pregunté cuántas veces. Me dijo que no importaba. Le dije que sí importaba, que necesitaba saberlo todo. Me dijo que muchas veces, que llevaban meses siendo prácticamente pareja mientras él seguía conmigo. Le pregunté por qué no me dejó antes entonces. Me dijo que no quería lastimarme, que esperaba que los sentimientos por Melissa se fueran, pero nunca se fueron. Le dije que haberme engañado durante 8 meses era mucho peor que haberme dejado. Me dijo que lo sabía, que lo sentía mucho, pero que no podía negar lo que sentía por ella. En ese momento me di cuenta de que ya no estaba triste. Estaba furiosa. Les pregunté si iban a estar juntos oficialmente ahora. Me dijo que sí, que probablemente sí. Le dije que esperaba que fueran muy felices y me paré de la mesa. Él intentó tocar mi mano, y le dije que no me volviera a tocar nunca en su vida. Cuando descubrí quién realmente era Melissa, sentí que el piso desaparecía bajo mis pies. Esa noche me metí a las redes sociales de Melissa, desde una cuenta falsa, porque ella ya me había bloqueado de su cuenta principal. Encontré cosas que me destrozaron aún más. Fotos de ella con Sebastián que databan de meses atrás con ubicaciones que yo reconocía. El restaurante donde celebramos nuestro aniversario de 1 año. El cine donde vimos nuestra película favorita. La librería donde pasábamos horas buscando libros juntos. Pero lo que realmente me rompió fue encontrar capturas de conversaciones que había subido a sus historias destacadas en una cuenta privada que tenía solo para sus amigas más cercanas. Una de mis otras amigas, Renata, que también seguía esa cuenta, me había mandado screenshots sin que Melissa supiera. En esas conversaciones, Melissa hablaba de mí. Decía cosas como Valeria ni siquiera sospecha nada. Sigue confiando en mí como siempre. Decía, está tan metida en su trabajo que no se da cuenta de lo que pasa frente a ella. Decía, a veces, me siento mal, pero Sebastián me hace tan feliz que no puedo parar. Había mensajes de hace 6, 7, 8 meses, donde hablaba de cómo había empezado todo, de cómo Sebastián le había confesado que sentía algo por ella, de cómo al principio se resistió pero luego cedió. Había un mensaje en particular que me destruyó completamente. Era de hace como 5 meses, justo después de mi cumpleaños donde los 3 habíamos cenado juntos, y yo me había sentido tan feliz de tener a mi novio y a mi mejor amiga ahí conmigo. El mensaje decía fue raro celebrar su cumpleaños, sabiendo que Seb y yo nos besamos hace 2 días. Pero ella estaba tan feliz que no quise arruinarle el día. Me lo agradecerá algún día cuando entienda que Seb y yo estamos destinados a estar juntos. Leí ese mensaje como 20 veces. No podía procesar la frialdad, la falta total de empatía. Esta era la persona que me había abrazado cuando lloraba, que me había dicho que merecía el mundo, que me había jurado que siempre estaría para mí. Y todo ese tiempo me había estado traicionando con una sonrisa en la cara. Empecé a investigar más. Hablé con amigas mutuales que nos conocían a las 3. Una de ellas, Daniela, me confesó que había visto a Melissa y Sebastián saliendo de un hotel hace como 4 meses. Me dijo que Melissa le había rogado que no me dijera nada, que las cosas eran complicadas, que me lastimaría saber. Daniela me dijo que se sentía súper mal por no haberme dicho, pero que Melissa la había convencido de que me estaban protegiendo. Otra amiga, Sofía, me dijo que Sebastián le había preguntado por Melissa hace casi 1 año, antes de que según ellos todo empezara. Le había preguntado si Melissa estaba viendo a alguien, qué tipo de chicos le gustaban, cosas así.
Sofía pensó que era raro, pero asumió que era porque éramos todos amigos. Cada revelación era como otro cuchillo en la espalda. Empecé a reconstruir la línea del tiempo completa y me di cuenta de que probablemente llevaban casi un año o más con esto. Que prácticamente toda la relación que yo pensé que tenía con Sebastián en el último año había sido una mentira. Que cada vez que los tres salíamos juntos, ellos probablemente se estaban riendo de mí internamente. Confronté a Melissa por mensaje desde mi cuenta real. Le mandé todos los screenshots que tenía. Le dije que era la persona más horrible que había conocido en mi vida, que nuestra amistad de 8 años había sido una mentira, que nunca me había importado realmente. Ella me respondió con un mensaje largo, diciendo que lo sentía pero que no podía controlar sus sentimientos, que el amor era así, que algún día yo entendería, que ella y Sebastián realmente se amaban y que merecían ser felices. Le respondí que yo también merecía ser feliz y que ellos me habían quitado eso, que podían haberse enamorado de cualquier persona en el mundo, pero eligieron traicionarme a mí. Le dije que nunca la perdonaría y la bloqueé de todos lados. En ese momento tomé la decisión que cambiaría todo. No iba a quedarme como la víctima llorando por 2 personas que no valían ni una de mis lágrimas. Iba a reconstruirme y a ser tan exitosa que algún día ellos se arrepintieran de haberme subestimado. Pasaron 2 meses y yo estaba haciendo todo lo posible por reconstruirme. Había empezado terapia, estaba yendo al gym, me había cortado el cabello, había cambiado mi guardarropa, pero sobre todo estaba trabajando como loca en un proyecto que tenía en mente desde hacía tiempo. Siempre había querido lanzar mi propia agencia de marketing digital especializada en marcas personales y emprendedores jóvenes. Había estado juntando dinero, había hecho el plan de negocios, tenía algunos clientes potenciales, pero nunca me había atrevido a dar el salto. La traición de Sebastián y Melissa me dio la rabia y la motivación que necesitaba. Renuncié a mi trabajo en la agencia, saqué todos mis ahorros, pedí un préstamo pequeño y lancé mi agencia. La llamé Fénix Digital porque literal estaba resurgiendo de las cenizas de mi vida anterior. Los primeros meses fueron durísimos. Trabajaba 12, 14 horas al día consiguiendo clientes, haciendo el trabajo de 5 personas yo sola, aprendiendo todo lo que no sabía sobre emprendimiento. Mis roommates me apoyaron dejándome pagar menos renta los primeros meses. Mis amigas me ayudaron corriendo la voz de mi agencia. Y de a poco empecé a conseguir clientes. Mi primer cliente grande fue una influencer de comida vegana que necesitaba a alguien que manejara todas sus redes y su estrategia de contenido. Le cobré barato porque necesitaba el testimonial y el portafolio, pero hice un trabajo increíble. En 3 meses le tripliqué sus seguidores y sus ventas. Ella me recomendó con otras influencers y emprendedoras. De repente tenía 5 clientes, luego 10, luego 15. Contraté a mi primera empleada, una chica recién egresada de la universidad que era buenísima en diseño. Luego contraté a alguien más para community management. En 6 meses ya éramos un equipo de 5 personas. En 8 meses ya tenía una oficina pequeña en un coworking en la Roma. Mi agencia estaba creciendo más rápido de lo que había soñado. Pero lo que ninguno sabía era que yo estaba documentando todo. Cada logro, cada cliente nuevo, cada momento de mi transformación. Lo subía a mis redes sociales con un propósito muy claro. Quería que Sebastián y Melissa vieran exactamente lo bien que me estaba yendo sin ellos. Mis seguidores en Instagram pasaron de 1,500 a casi 20,000 en esos 8 meses porque mi contenido sobre emprendimiento, superación y amor propio resonaba con muchísima gente. Empecé a recibir mensajes de chicas que me contaban que ellas también habían sido traicionadas y que mi historia les daba esperanza. Me convertí sin quererlo en una especie de influencer del empoderamiento femenino. Y entonces un día recibí un mensaje que no esperaba. Era de la mamá de Melissa. Me decía que sabía lo que había pasado entre nosotras, que Melissa le había contado su versión, pero que ella quería escuchar la mía. Quedamos de vernos para tomar un café. La mamá de Melissa,
la señora Patricia, había sido como una segunda mamá para mí durante todos esos años de amistad. Cuando nos vimos me abrazó y se puso a llorar. Me dijo que estaba tan avergonzada de lo que Melissa había hecho, que ella no la había educado para ser esa clase de persona. Me contó que Melissa y Sebastián ya vivían juntos, que llevaban 4 meses de novios oficiales y que acababan de anunciar que se iban a casar. Sentí que me faltaba el aire cuando escuché eso. Se iban a casar. Después de todo lo que me hicieron, se iban a casar como si nada, como si su relación no estuviera construida sobre mentiras y traición. La señora Patricia me dijo algo que me dejó helada. Me dijo que Melissa había invitado a toda la gente que nos conocía a los 3 a la boda, a todas nuestras amigas mutuales, a gente de la universidad, a conocidos del trabajo, y que en su grupo de WhatsApp con sus amigas Melissa había estado hablando de cómo yo seguramente estaba destruida viendo que ellos iban a casarse, de cómo yo probablemente seguía sin superarlo, de cómo ella había ganado. En ese momento algo dentro de mí hizo clic. Melissa no solo me había traicionado, estaba disfrutando de mi dolor. Estaba usando mi supuesto sufrimiento como una forma de sentirse superior, de sentir que había ganado algo. Y eso era algo que no iba a permitir. Pero lo que él no sabía era que yo ya no era la misma chica rota de hace casi un año. Era una mujer con una agencia exitosa, con una marca personal fuerte, y con los recursos para hacer que su perfecta boda se convirtiera en la peor pesadilla de sus vidas. Le pregunté a la señora Patricia cuándo era la boda. Me dijo que en 3 meses. Le pregunté si Melissa la había invitado a mí. Me dijo que no, que obviamente no, pero que ella había peleado con Melissa por eso, diciéndole que debería disculparse conmigo apropiadamente. Melissa le había dicho que yo ya debería haberlo superado, que habían pasado casi 10 meses, que la gente seguía con sus vidas. La señora Patricia me dijo que si yo quería a ella, podía conseguirme una invitación porque como mamá de la novia, podía invitar a quien quisiera. Le dije que lo iba a pensar, pero que le agradecía mucho el gesto. Nos despedimos con un abrazo, y ella me dijo que sin importar lo que pasara, yo siempre sería como una hija para ella. Esa noche no pude dormir pensando en la boda. Una parte de mí quería olvidarme de todo, seguir con mi vida y dejar que ellos hicieran lo suyo. Pero otra parte de mí, la parte que había crecido y se había hecho fuerte en este último año, sabía que esto no podía quedar así. No por venganza en el sentido de hacerles daño porque sí, sino por justicia. Porque la gente que nos conocía a los 3 merecía saber la verdad de cómo había empezado su relación. Porque yo merecía cerrar ese capítulo de mi vida de una forma que me devolviera mi poder. Empecé a planear. Lo primero que hice fue recuperar todas las pruebas que tenía. Los screenshots de las conversaciones de Melissa hablando de la traición, las fotos con ubicaciones y fechas que probaban que llevaban mucho más tiempo del que admitían, los testimonios de amigas que los habían visto juntos cuando supuestamente no pasaba nada. Tenía mensajes de Sebastián mintiéndome sobre dónde estaba cuando en realidad estaba con ella. Tenía todo. Lo segundo que hice fue contratar a alguien para que me ayudara a crear un video. No cualquier video, sino algo profesional, bien editado, con todas las pruebas organizadas de forma cronológica, para que cualquier persona que lo viera entendiera exactamente qué había pasado y cuándo. Gasté una buena parte de mis ganancias en esto, pero valió cada peso. El video duraba como 10 minutos. Empezaba con fotos de Melissa y yo de pequeñas, de nuestra amistad a través de los años, de Sebastián y yo en nuestros mejores momentos. Luego pasaba a las pruebas. Screenshots de mensajes con fechas claras, fotos con metadata que mostraba las ubicaciones y horarios, testimonios grabados de amigas que aceptaron participar contando lo que habían visto. Todo estaba ahí, toda la verdad. El narrador del video era yo misma. Grabé un audio donde explicaba con calma, sin gritar ni dramatizar, simplemente contando los hechos. Cómo descubrí la traición,
Cómo me mintieron sobre el tiempo que llevaban juntos, cómo Melissa había seguido fingiendo ser mi mejor amiga mientras me apuñalaba por la espalda. No era un video de odio, era un video de verdad. Lo tercero que hice fue conseguir que la señora Patricia me diera una invitación a la boda. Le expliqué que no iba a hacer un escándalo violento ni nada peligroso. Simplemente quería que la verdad saliera a la luz. Ella me dijo que entendía, que parte de ella también quería que Melissa enfrentara las consecuencias de lo que había hecho. Los siguientes 3 meses fueron intensos. Seguí trabajando en mi agencia que ya iba súper bien. Seguí haciendo ejercicio. Seguí construyendo mi vida. Pero en el fondo, sabía que todo estaba llevándome a ese momento en la boda, donde finalmente iba a cerrar este capítulo de la forma que yo decidiera. Durante esos meses, pasaron cosas increíbles con mi agencia. Conseguí un cliente corporativo grande, una empresa de tecnología que necesitaba renovar toda su estrategia de redes sociales. Ese contrato solo me generó más dinero del que había ganado en todo el año anterior trabajando para alguien más. Contraté a 3 personas más. Nos mudamos a una oficina más grande. Empecé a dar conferencias sobre emprendimiento digital. Mi Instagram llegó a 30,000 seguidores. Y en todo ese tiempo Sebastián y Melissa no tenían idea de nada de esto, porque los tenía bloqueados de todas partes. Para ellos yo seguía siendo la chica rota que probablemente estaba llorando su amor. No sabían que me había convertido en la versión más fuerte y exitosa de mí misma que jamás había existido. Una semana antes de la boda me compré el vestido perfecto. Rojo, entallado, elegante pero no exagerado. Me hice todo: cabello, uñas, maquillaje profesional. Quería verme increíble, pero sobre todo quería verme segura. Porque iba a entrar a esa boda con la frente en alto sabiendo exactamente lo que iba a hacer. El día de la boda me arreglé en mi departamento con mis roommates ayudándome. Ellas sabían lo que iba a hacer, y aunque estaban nerviosas por mí, me apoyaron completamente. Me dijeron que me veía hermosa, que me veía poderosa, que iba a estar bien sin importar lo que pasara. Me abrazaron antes de que me subiera al Uber que me llevaría al lugar de la boda. Faltaba poco para que él se diera cuenta de su error, de que la chica que dejó ya no existía, y la mujer en la que me convertí era alguien que jamás podría volver a tener. El lugar de la boda era un jardín súper elegante en las afueras de la ciudad, de esos lugares que cuestan una fortuna rentar. Llegué justo cuando la ceremonia estaba por empezar. Vi a la señora Patricia en la entrada y me saludó con un abrazo fuerte. Me susurró al oído que fuera valiente, que ella estaba de mi lado. Entré al jardín y busqué un lugar discreto al fondo entre los invitados. Había como 200 personas ahí. Reconocí a muchísima gente, amigas de la universidad, conocidos del trabajo, familiares de ambas familias. Algunas personas me vieron y se sorprendieron de verme ahí, pero nadie dijo nada. Me senté y esperé. La música comenzó y Melissa apareció caminando hacia el altar del brazo de su papá. Se veía hermosa, no lo voy a negar. Llevaba un vestido blanco impresionante, el cabello recogido con flores naturales, el maquillaje perfecto. Sebastián estaba parado en el altar esperándola con una sonrisa enorme. Llevaba un traje gris que le quedaba muy bien. Se veían como la pareja perfecta salida de una revista de bodas. Cuando Melissa llegó al altar y se pararon frente a frente, vi cómo él la miraba. Y sentí absolutamente nada. Ni dolor, ni rabia, ni siquiera nostalgia. Solo indiferencia. Me di cuenta en ese momento de que ya los había superado completamente. Que esto no era sobre recuperar algo que perdí, sino sobre cerrar algo que merecía ser cerrado de la forma correcta. La ceremonia comenzó. El oficiante empezó con el discurso típico sobre el amor y el compromiso y la eternidad. Yo solo esperaba mi momento. Había hablado con el técnico de audio antes de la ceremonia.
el mismo que la señora Patricia había contratado, y le había pagado una cantidad generosa para que pusiera mi video en las pantallas del lugar en un momento específico. Cuando el oficiante llegó a la parte de si alguien tiene una razón para que esta pareja no se case, que hable ahora o calle para siempre, yo me paré. El movimiento hizo que varias personas voltearan a verme. Sebastián me vio, y su cara se puso completamente pálida. Melissa me vio, y su expresión fue de shock mezclado con furia. Caminé por el pasillo central con mi cabeza en alto, sintiendo cada mirada sobre mí. Llegué al frente y le dije al oficiante con toda la calma del mundo que lamentaba interrumpir, pero que los invitados merecían saber algo antes de que esta boda continuara. El oficiante no sabía qué hacer. Sebastián trató de decir algo, pero en ese momento las pantallas del jardín que habían estado mostrando fotos lindas de la pareja se pusieron negras. Y entonces, mi video comenzó a reproducirse. El silencio que cayó sobre el jardín fue absoluto. 200 personas mirando las pantallas mientras mi voz narraba la historia completa de la traición. Las fotos de Melissa y yo de niñas, de adolescentes, de mejores amigas durante 8 años. Las fotos de Sebastián y yo felices en nuestra relación. Y luego, las pruebas. Screenshots de conversaciones de Melissa hablando de la traición con fechas claras. Fotos de ellos dos juntos en lugares que yo reconocía con metadata que mostraba que esto había empezado mucho antes de lo que ellos admitieron. Testimonios de amigas contando lo que habían visto. Mensajes de Sebastián mintiéndome sobre su ubicación cuando estaba con ella. Todo estaba ahí, cada pedazo de evidencia organizado, de forma que no había manera de negarlo. En el video, yo aparecía hablando directamente a la cámara. Mi voz era calmada, clara, sin rencor pero firme. Explicaba cómo había descubierto todo, cómo me habían mentido, cómo Melissa había seguido fingiendo ser mi mejor amiga mientras me traicionaba. Explicaba que no estaba ahí por venganza, sino por verdad. Porque las personas en ese jardín merecían saber sobre qué mentira estaba construida esta boda. El video terminaba conmigo diciendo que les deseaba lo mejor, que esperaba que su relación construida sobre traición y mentiras les trajera toda la felicidad que merecían, y que yo había seguido adelante con mi vida de una forma que ellos nunca imaginaron. Cuando el video terminó, el silencio era ensordecedor. Todas las miradas pasaron de las pantallas a Melissa y Sebastián. Ella tenía lágrimas bajando por su cara, arruinando su maquillaje perfecto. Él tenía la cabeza agachada sin poder mirar a nadie a los ojos. Los papás de ambos se veían devastados. Los invitados empezaron a murmurar entre ellos. Yo me quedé ahí parada frente a ellos por un momento más. Entonces le dije a Melissa con una voz clara que todos pudieran escuchar, que esperaba que este momento valiera la pena todos los meses que pasó destruyendo nuestra amistad a mis espaldas. Le dije a Sebastián que esperaba que ella valiera la pena todas las veces que me miró a los ojos, y me mintió. Y entonces hice algo que no tenían en el plan, pero que sentí que necesitaba hacer. Me acerqué al micrófono y dije lo siguiente mirando a todos los invitados. Les dije que lamentaba interrumpir lo que debía ser un día feliz, pero que la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Les dije que la traición duele, pero que lo que más duele es vivir en la mentira. Les agradecí por su tiempo y les deseé a todos una buena tarde. Me di la vuelta y empecé a caminar de regreso por el pasillo central. En ese momento pasó algo que no esperaba. Una de nuestras amigas de la universidad, Andrea, se paró y empezó a aplaudir. Luego otra amiga, Daniela, hizo lo mismo. Y de repente como 20 personas se pararon y me aplaudieron mientras yo caminaba hacia la salida. Salí del jardín con la cabeza en alto, con lágrimas en los ojos, pero no de tristeza sino de liberación. Me subí al Uber que me estaba esperando, y cuando el carro arrancó me permití llorar. Pero esta vez no lloraba por Sebastián o por Melissa. Lloraba por mí, por la chica que fui que no se valoraba lo suficiente,
y celebraba a la mujer en la que me había convertido, que sabía exactamente cuánto valía. Mi teléfono empezó a explotar con mensajes. Amigas felicitándome por mi valentía. Gente que estuvo en la boda diciendo que hice bien en exponer la verdad. Desconocidos que de alguna forma ya habían visto el video porque alguien lo había grabado con su celular y lo estaba compartiendo. En menos de 2 horas el video se había vuelto viral en TikTok e Instagram. Y entonces conocí a alguien que me hizo darme cuenta de que el amor verdadero sí existe, solo que yo lo había estado buscando en las personas equivocadas. 2 semanas después de la boda, mi video tenía más de 5 millones de reproducciones en redes sociales. Me habían entrevistado en 3 podcasts sobre empoderamiento femenino. Mi agencia estaba recibiendo solicitudes de clientes de todo México y algunos de Latinoamérica. Mi Instagram había pasado de 30,000 a 150,000 seguidores. Literal, me había convertido en una figura pública sin planearlo. Con toda esa exposición vinieron oportunidades increíbles. Una marca grande de productos de belleza me contactó para ser su embajadora. Una editorial me ofreció escribir un libro sobre mi historia. 3 empresas diferentes me ofrecieron invertir en mi agencia. Rechacé la mayoría de las ofertas porque no quería que mi historia se convirtiera en un circo, pero acepté algunas que tenían sentido para mi negocio. Una de esas oportunidades fue una colaboración con un empresario joven de Monterrey que tenía una empresa de tecnología y quería expandirse a marketing digital. Me contactó por LinkedIn con una propuesta de negocio muy interesante. Quedamos de tener una videollamada para discutir detalles. Cuando vi a Alejandro por primera vez en esa videollamada, me quedé sin palabras. Era guapísimo, pero no era solo eso. Había algo en la forma en que hablaba, en cómo escuchaba mis ideas, en cómo me trataba con respeto profesional absoluto, que me hizo sentir algo que no había sentido en mucho tiempo. Pero me recordé a mí misma que esto era trabajo, que no podía mezclar las cosas. Trabajamos juntos durante 2 meses en el proyecto. Viajé a Monterrey 3 veces para reuniones presenciales. Cada vez que lo veía en persona, esa atracción crecía, pero yo la ignoraba completamente. Había decidido enfocarme en mi carrera y no complicarme con ningún hombre por un buen tiempo. Además, él nunca dio señales de que le interesara algo más que trabajo. Hasta que un día después de una reunión particularmente productiva, me invitó a cenar para celebrar el cierre del primer proyecto juntos. Acepté pensando que era una cena de negocios. Fuimos a un restaurante hermoso en el centro de Monterrey. Empezamos hablando de trabajo, pero de a poco la conversación se volvió más personal. Me preguntó por mi historia. Yo le conté una versión resumida, asumiendo que ya la conocía por las redes sociales, pero me dijo que no, que él no había visto el video viral, que solo conocía mi trabajo y eso era lo que le interesaba de mí. Esa respuesta me gustó muchísimo. Le conté todo con más detalle. La traición, la boda, lo que pasó después. Él me escuchó con una atención que me hizo sentir realmente vista. Cuando terminé de hablar, me dijo algo que se me quedó grabado. Me dijo que admiraba mi fuerza, pero sobre todo, admiraba que hubiera convertido dolor en poder, que en lugar de quedarme en el papel de víctima había construido algo increíble. Me dijo que eso hablaba más de mi carácter que cualquier logro profesional. Esa noche, algo cambió entre nosotros. Ya no éramos solo socios de negocios. Empezamos a hablar todos los días, a veces de trabajo, pero cada vez más de cosas personales. Él me contaba de su vida, de sus sueños, de sus miedos. Yo le contaba los míos. Había una facilidad en nuestra comunicación que yo nunca había tenido con nadie, ni siquiera con Sebastián. Un mes después, Alejandro viajó a la Ciudad de México para otra reunión de negocios, pero realmente los dos sabíamos que era una excusa para vernos. Cenamos de nuevo, y esta vez, después de la cena, caminamos por la Roma platicando de todo. En algún momento nos detuvimos frente a una cafetería cerrada, y él me miró de una forma que me hizo sentir mariposas en el estómago por primera vez en más de 1 año. Me preguntó si yo sentía lo mismo que él sentía.
Le pregunté qué sentía él. Me dijo que desde la primera videollamada no había podido dejar de pensar en mí, que empezó siendo admiración profesional, pero que se había convertido en algo mucho más profundo, que entendía si yo no estaba lista, pero que necesitaba decirlo porque no podía guardárselo más. Yo me quedé callada por un momento procesando lo que acababa de escuchar. Una parte de mí tenía miedo de volver a confiar, de volver a abrir mi corazón después de todo lo que pasó. Pero otra parte de mí, la parte más fuerte, sabía que Alejandro era diferente, que lo que sentía con él era diferente, que merecía darme una oportunidad de ser feliz otra vez. Le dije que sí, que yo también sentía lo mismo. Nos besamos en medio de la calle y juro que sentí que algo dentro de mí sanaba completamente. No era que él llenara un vacío porque yo ya no tenía ningún vacío que llenar. Era que él se sumaba a mi felicidad, no la creaba. Empezamos una relación increíble. Alejandro era todo lo opuesto a Sebastián. Era transparente, comunicativo. Me hacía sentir segura. Celebraba mis logros en lugar de sentirse amenazado por ellos. Me impulsaba a ser mejor. Con él entendí la diferencia entre amor tóxico y amor sano. Con él entendí que el amor no te quita poder, te lo da. Llevábamos 3 meses saliendo cuando pasó el reencuentro inevitable con Sebastián y Melissa. Yo estaba en el lanzamiento de una revista de negocios donde me habían incluido en un artículo sobre jóvenes empresarias exitosas de México. Era un evento grande en un hotel de Polanco con muchos empresarios y emprendedores de la ciudad. Estaba platicando con unos inversores potenciales cuando volteo y los veo. Sebastián y Melissa entrando al evento juntos. Él se veía igual que siempre, tal vez un poco más cansado. Ella se veía bien, pero no tenía esa luz que tenía antes. Los dos se veían como una pareja normal. No particularmente feliz, solo normal. Me vieron casi inmediatamente. La reacción de Sebastián fue de shock total. Me miraba como si estuviera viendo un fantasma. Melissa tenía una expresión difícil de leer, algo entre vergüenza y envidia. Yo simplemente le sonreí de forma cortés y seguí con mi conversación como si nada. Unos minutos después, Sebastián se acercó a mí. Me dijo que podíamos hablar un momento a solas. Le dije que no había nada de qué hablar, pero que si quería decir algo podía hacerlo ahí mismo. Miró alrededor incómodo con toda la gente cerca, pero aún así empezó a hablar. Me dijo que había visto todo lo que estaba pasando con mi agencia, que estaba increíble lo que había logrado, que siempre supo que yo tenía potencial. Le dije gracias con una sonrisa. Me dijo que lamentaba mucho cómo terminaron las cosas, que si pudiera regresar el tiempo, haría las cosas diferente. Le dije que yo no regresaría el tiempo por nada del mundo, porque todo lo que pasó me trajo exactamente a donde debía estar. Me preguntó si yo era feliz. Le dije que más feliz de lo que nunca fui con él. Me preguntó si estaba viendo a alguien. En ese momento Alejandro apareció a mi lado con 2 copas de vino. Me dio una y me preguntó si todo estaba bien. Le dije que sí, que solo estaba saludando a un viejo conocido. Alejandro le extendió la mano a Sebastián presentándose como mi novio. La cara de Sebastián fue de devastación absoluta. Miró a Alejandro, que era más alto que él, mejor vestido, con esa confianza natural de alguien exitoso. Y luego me miró a mí radiante feliz, y supe exactamente lo que estaba pensando. Se estaba dando cuenta de todo lo que había perdido. Melissa se acercó en ese momento y se paró junto a Sebastián como reclamando territorio. Se presentó con Alejandro de forma cortante. Alejandro fue amable pero distante. Hubo un silencio incómodo, y entonces les dije que había sido lindo verlos, pero que tenía que seguir con el evento, que nos cuidáramos mucho. Les di la espalda y me fui del brazo de Alejandro sin voltear atrás ni una sola vez. Esa noche después del evento, Alejandro y yo cenamos en mi restaurante favorito. Me dijo que había notado la tensión con esa pareja y le conté quiénes eran. Él se quedó callado procesando la información y luego me preguntó cómo me sentí viéndolos. Le dije la verdad.
que no sentía absolutamente nada por Sebastián, que verlo me confirmó que había tomado la mejor decisión de mi vida al dejarlo ir, que lo único que sentí fue gratitud, porque su traición me obligó a convertirme en quien soy ahora. Alejandro me tomó la mano y me dijo que él era el afortunado de que las cosas hubieran pasado, como pasaron porque así había llegado a conocerme. Me besó y en ese momento supe con certeza absoluta que esto era amor real. No el drama tóxico que tuve con Sebastián, sino algo sano, estable, que me hacía crecer en lugar de empequecerme. Pronto vería con sus propios ojos lo que perdió, y esa visión los perseguiría por el resto de sus vidas. Pero hay algo que aún no te he contado, algo que hace que esta historia sea aún más satisfactoria y que demuestra que el karma realmente existe de formas que nunca imaginamos. 6 meses después del evento donde me reencontré con Sebastián y Melissa, cuando mi relación con Alejandro ya iba súper bien y mi agencia seguía creciendo de forma increíble, recibí una llamada de la señora Patricia. Me contó que Melissa y Sebastián se habían separado. Resulta que después de la boda interrumpida, se casaron de todas formas 2 meses después, en una ceremonia pequeña y privada, sin casi invitados, porque nadie quería ir después del escándalo. Pero su matrimonio no duró ni 6 meses. Me contó que Sebastián había sido infiel a Melissa con otra chica. La ironía era tan perfecta que casi no podía creerla. Melissa había descubierto mensajes en el celular de Sebastián exactamente de la misma forma en que yo había empezado a sospechar de ellos. Comportamiento extraño, secretos, mentiras. Resulta que Sebastián había conocido a una chica en el gym y había empezado una relación emocional con ella que eventualmente se volvió física. Cuando Melissa lo confrontó, él le dijo exactamente las mismas cosas que me había dicho a mí. Que no era su intención, que las cosas se complicaron, que sentía algo que no podía controlar. La señora Patricia me dijo que Melissa estaba destrozada, que no podía creer que le hubiera pasado lo mismo que ella me hizo a mí, que ahora entendía el dolor que me causó. Me dijo que Melissa quería hablar conmigo, que quería disculparse de verdad, que había aprendido su lección de la peor forma posible. Le dije a la señora Patricia que agradecía que me lo contara, pero que no estaba interesada en hablar con Melissa. Que ese capítulo de mi vida ya estaba cerrado completamente y que no necesitaba su disculpa para seguir adelante. Que esperaba que ella sanara y aprendiera de esto, pero que yo ya no era parte de su vida ni ella de la mía. La señora Patricia lo entendió. Me agradeció por haber sido siempre una buena amiga para Melissa, incluso cuando ella no lo merecía, y nos despedimos con cariño. Pero la historia no terminó ahí. 2 meses después de esa llamada, mi agencia recibió una solicitud de trabajo de alguien que necesitaba ayuda con su marca personal, porque estaba tratando de relanzar su carrera después de un escándalo público. Cuando vi el nombre en la solicitud, casi me caigo de la silla. Era Melissa. Resulta que después de su separación con Sebastián, ella había intentado retomar su sueño de lanzar su marca de ropa, pero nadie quería trabajar con ella después de todo lo que pasó. Su reputación estaba destrozada y necesitaba ayuda profesional para reconstruir su imagen. Y había pensado en mi agencia, porque según decía su mensaje, habíamos sido amigas, y sabía que yo era muy buena en lo que hacía. La audacia de pedirme ayuda después de todo lo que me hizo era impresionante. Cualquier otra persona habría rechazado la solicitud de inmediato, o peor aún, habría aceptado solo para sabotearla. Pero yo ya no era esa chica. Yo era una profesional exitosa que no necesitaba rebajarme al nivel de nadie. Le respondí con un mensaje muy profesional y cordial, diciéndole que apreciaba que pensara en mi agencia, pero que lamentablemente no podía aceptar su caso porque representaba un conflicto de interés personal. Le deseé suerte en encontrar a alguien que pudiera ayudarla y le recomendé 2 agencias competidoras que podrían hacer un buen trabajo. No fui grosera ni vengativa. Simplemente puse un límite profesional y seguí con mi vida. Cuando Alejandro se enteró de esto, me dijo que admiraba mi madurez, que muchas personas en mi lugar
habrían aprovechado la oportunidad para humillarla o lastimarla, pero que yo había elegido el camino alto. Le dije que no necesitaba vengarme más de lo que ya me había vengado viviendo mi mejor vida. Que el verdadero poder no estaba en hacerles daño, sino en estar tan bien sin ellos que su existencia era completamente irrelevante para mí. Y entonces pasó lo mejor de todo. 3 meses después de rechazar el caso de Melissa, Alejandro y yo estábamos cenando en su departamento de Monterrey, donde yo había empezado a pasar cada vez más tiempo. Habíamos estado hablando de abrir una oficina de mi agencia en Monterrey, para estar más cerca el uno del otro. De repente él se puso súper nervioso y yo no entendía por qué. Se paró de la mesa y se arrodilló frente a mí con una cajita en la mano. Me dijo que yo era la mujer más fuerte, más inteligente, más increíble que había conocido en su vida. Que desde el primer día que me vio, supo que era especial, pero que nunca imaginó que se enamoraría tan profundamente. Que quería pasar el resto de su vida apoyando mis sueños y construyendo nuevos sueños juntos. Me pidió que me casara con él. Yo no pude hacer otra cosa más que llorar de felicidad y decirle que sí 1000 veces sí. El anillo era hermoso, simple pero elegante, exactamente mi estilo. Nos abrazamos y besamos, y en ese momento sentí que mi vida había dado el giro más perfecto posible. Nos casamos 6 meses después en una boda íntima en la playa con solo 50 personas, nuestras familias y amigos más cercanos. Fue exactamente lo opuesto a la boda ostentosa que Melissa y Sebastián habían planeado. Fue real, fue lleno de amor genuino, fue perfecto. Y aquí viene el twist final, que hace que esta historia sea aún más increíble. 1 mes antes de mi boda, cerré el trato más grande de mi vida. Una empresa internacional de cosméticos me ofreció comprar mi agencia por una cantidad de dinero que nunca imaginé tener a mis 27 años. Después de muchas negociaciones y análisis, decidí vender pero mantener una posición como directora creativa, con un salario anual altísimo, más las acciones que ya tenía. De un día para otro me convertí en millonaria. Literal millonaria. A los 27 años. La chica que hace 2 años estaba llorando en el piso de su cuarto por un novio infiel y una mejor amiga traidora, ahora tenía más dinero del que jamás soñó, un esposo increíble que la amaba de verdad, una carrera exitosa y una vida que superaba cualquier fantasía que hubiera tenido. Cuando Sebastián se enteró de la venta de mi agencia porque salió en Noticias de Negocios, me mandó un mensaje felicitándome. No le contesté. Cuando Melissa lo vio en redes sociales, subió una story que decía: algunas personas nacen con suerte sin mencionar nombres, pero era obvio de quién hablaba. La bloqueé de esa cuenta también. La verdad es que su opinión, su existencia, su vida completa, era totalmente irrelevante para mí en este punto. Yo había ganado no porque ellos perdieran, sino porque me había enfocado en ganar yo. Y esa es la diferencia entre venganza y justicia. La venganza se enfoca en destruir al otro. La justicia se enfoca en construirte a ti misma, hasta que el dolor que te causaron se convierte en el combustible de tu éxito. Ahora tengo 28 años, y cuando miro atrás a esos días oscuros, donde pensé que mi vida se había acabado, me río de lo ingenua que era. Pensé que Sebastián y Melissa me habían quitado todo, pero en realidad me dieron el regalo más grande de mi vida. Me dieron la oportunidad de descubrir quién era yo realmente sin ellos. Aprendí que el amor propio no es algo que alguien te puede dar o quitar. Es algo que construyes tú misma todos los días con cada decisión que tomas sobre cómo dejas que te traten. Aprendí que la amistad verdadera no es la que dura más tiempo, sino la que permanece leal incluso cuando nadie está viendo. Aprendí que el amor real no te hace dudar, no te hace llorar a escondidas, no te hace sentir menos. El amor real te impulsa a ser la mejor versión de ti misma. Hoy en día mi relación con Alejandro es todo lo que una relación debe ser. Tenemos comunicación abierta, confianza absoluta, respeto mutuo y sobre todo somos un equipo,
Cuando logro algo, él lo celebra como si fuera su propio logro. Cuando él tiene éxito, yo siento el mismo orgullo. Nos apoyamos en los momentos difíciles sin juzgar. Nos reímos juntos todos los días. Construimos nuestros sueños juntos, sin que ninguno tenga que hacerse pequeño para que el otro brille. Mi agencia, aunque ya no es completamente mía, sigue siendo mi bebé, y ahora con los recursos de la empresa internacional, estamos expandiéndonos a 5 países de Latinoamérica. Tengo un equipo de 30 personas increíbles. Doy conferencias sobre emprendimiento y marca personal. Escribí un libro sobre mi historia que se publicará el próximo año. Tengo una vida que amo profundamente. ¿Y Sebastián y Melissa? La última vez que supe de ellos por amigas mutuales, Sebastián estaba trabajando en proyectos freelance pequeños sin mucho éxito y saltando de relación en relación sin poder comprometerse con nadie. Melissa seguía intentando lanzar su marca de ropa, pero sin el respaldo de nadie después del escándalo. Los dos seguían en la Ciudad de México, viviendo vidas bastante mediocres, comparadas con lo que pudieron haber tenido. No les deseo el mal. Honestamente no les deseo nada porque ya no ocupan ningún espacio en mi mente o en mi corazón. Son parte de mi pasado. Un capítulo cerrado. Una lección aprendida. Los perdono no por ellos, sino por mí, porque cargar resentimiento solo me haría daño a mí misma. Pero tampoco voy a mentir y decir que no hay algo de satisfacción en saber que mientras ellos siguen estancados en el mismo lugar, yo construí un imperio sobre las cenizas de lo que ellos destruyeron. Que la chica que pensaron que iban a destruir se convirtió en la mujer que ellos nunca podrán alcanzar. Que su peor decisión fue la que me impulsó a mi mejor vida. Al final aprendí que perderlos a ellos fue ganarme a mí misma. Y eso no tiene precio. Ninguna cantidad de dinero, ningún éxito profesional, nada se compara con la paz que siento ahora sabiendo exactamente quién soy y cuánto valgo. Si estás pasando por una traición similar, si sientes que tu mundo se acabó porque alguien te rompió el corazón, quiero que sepas esto. El dolor es real y está bien sentirlo. Llora todo lo que necesites llorar, pero cuando termines de llorar, levántate. Trabaja en ti misma. Construye la vida que mereces. Rodéate de personas que realmente te valoren. Y un día vas a mirar atrás y vas a agradecer que esa persona te haya dejado, porque te obligó a encontrarte a ti misma. La mejor venganza no es hacerles daño. La mejor venganza es ser tan inmensamente feliz sin ellos que su existencia se vuelve irrelevante. Es convertirte en una versión de ti misma tan increíble que cuando te vuelvan a ver no puedan creer que alguna vez tuvieron la oportunidad de tenerte y la desperdiciaron. Hoy soy millonaria. Estoy casada con el amor de mi vida. Tengo una carrera exitosa y una paz mental que nunca tuve cuando estaba con Sebastián. Y todo eso lo construí yo misma sobre las ruinas de lo que ellos destruyeron. Así que gracias, Sebastián, y gracias, Melissa. Gracias por romperme el corazón. Me obligaron a reconstruirme más fuerte, más sabia, más exitosa y definitivamente más feliz de lo que nunca fui con ustedes. Si te identificaste con esta historia, déjame un like y cuéntame en los comentarios qué habrías hecho tú en mi lugar. ¿Habrías ido a la boda? ¿Habrías expuesto la verdad? ¿O habrías dejado que vivieran con su mentira? ¿Ya viviste algo similar con tu ex o con tu mejor amiga? Me encantaría leer tus historias. Suscríbete a Amor, Traición y Venganza para más historias como esta, donde te demuestro que siempre, siempre, el karma existe y que la mejor versión de ti misma está esperando del otro lado del dolor. Dale a la campanita para que no te pierdas ningún video, porque cada semana subo historias nuevas de chicas que se levantaron después de ser traicionadas y construyeron vidas increíbles. Y recuerda esto siempre. Nadie que te haga llorar merece verte brillar. Pero tú mereces brillar más fuerte que nunca. La traición duele, pero lo que construyes después de ella es lo que realmente define quién eres. Yo elegí construir un imperio. Tú también puedes hacerlo.
Nos vemos en el próximo video. Y mientras tanto, sigue trabajando en ti misma porque tu mejor capítulo está por comenzar. Te lo prometo.